Dios le bendiga a todos. Para mí es un placer enorme, un gozo, estar de nuevo frente a ustedes para compartir una reflexión de la palabra de Dios. Hoy voy a hablar de un tema que, aunque es seguro, pero a la hora que nos dicen, sentimos temor. Voy a hablar acerca de la muerte. ¿De dónde vino la muerte? La muerte es consecuencia de la desobediencia. Cuando Adán pecó, que comió del árbol prohibido, ahí entró la muerte. Y la muerte no es separación. La muerte, debo decir, no es aniquilación, sino separación. El cuerpo humano está formado de alma, cuerpo y espíritu. El espíritu es el soplo de vida, el soplo de Dios. El alma es el asiento de tus emociones, el yo, mis deseos. El cuerpo es el estuche que tenemos, el cual podemos tocar, hablar, movernos. Entonces, cuando un ser humano se muere físicamente, se separa el alma y el espíritu del cuerpo. El espíritu vuelve a Dios que lo creó. Y el alma, si la persona es buena y se arrepintió y recibió al Señor en su corazón y se arrepintió de todo lo malo, irá a un lugar que se llama el paraíso. El paraíso era antes el seno de Abraham, pero cuando Cristo muere y resucita, Él trasladó ese lugar, el seno de Abraham, al cielo. Y allá están descansando todos aquellos que murieron en Cristo, que se arrepintieron de sus pecados y se fueron con el Señor. Cuando Jesucristo habla acerca de Lázaro y el rico, dice que cuando el rico muere, el rico fue llevado al lugar de tormento, al infierno. Pero Lázaro fue llevado al seno de Abraham. Entonces allá él era consolado, pero el rico en cambio era atormentado. En Tesalónica había gran tristeza. Vemos que habían sido perseguidos los cristianos, eran echados a las fieras, eran quemados y hacían muchas cosas con ellos, cosas terribles. Y muchos de los familiares estaban tristes por el sufrimiento y que quizá también le habían dicho que cuando uno se muere, ahí acabó todo. Pero Pablo comienza a aconsejarlo y a alentarlo y a decirle que si Cristo murió y resucitó, Dios también llevará con Cristo a todos los que murieron en Él. Y le dice una cosa, que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, hay un orden. Primero va a haber una resurrección final. Y lo primero que van a resucitar son los que murieron en Cristo, los que murieron arrepentidos, los que hoy están en el paraíso. Su alma está en el paraíso, esperando que suene la trompeta para ellos descender, entrar en su cuerpo, y su cuerpo será transformado. Y nosotros los que vivimos, si en este momento estamos vivos, seremos transformados.
y seremos arrebatados juntamente con ellos y recibiremos al Señor en el aire. Y dice, y así estaremos siempre con el Señor. Dice la palabra de Dios que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez y luego el juicio. O sea, cuando dice que está establecido, es una ley, es un decreto de Dios. Pero dice la palabra de Dios que, habrá un juicio, pero dice la palabra de Dios que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. O sea, que ese juicio del cual habla Hebreos 9:27 es para aquellos que hayan muerto sin Cristo, aquellos que no se arrepintieron y se murieron sin Cristo. Está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio, pero no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, para los que andan en obediencia a Dios, en obediencia a su palabra. Esta es la regla. Primero, Cristo fue el primero que resucitó de los muertos. Y luego vienen los que murieron en Cristo. Serán los segundos en resucitar. Cristo fue la primicia. Gloria a Dios. Entonces, esa es la buena noticia, que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. No hay condenación, o sea, habrá un juicio final, pero eso no será para nosotros, porque dice la palabra de Dios que cuando al final en Apocalipsis, en el capítulo 20 más o menos, habla acerca del juicio del gran trono blanco, y dice que se presentaron delante de Dios grandes y pequeños, y los libros fueron abiertos, y fue abierto el libro de la vida, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, la otra resurrección va a ser de aquellos que están en el lugar de tormento, los cuales van a ser sacados del infierno o del lugar de tormento, y serán juzgados en el gran trono blanco. O sea, ya esa resurrección va a ser para perdición perpetua, para perdición eterna. Porque dice que los libros fueron abiertos y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, y fue abierto el libro de la vida. Y dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, que ya van a sacar a la gente del infierno y los van a juzgar en el trono blanco y le van a explicar por qué estaban en el infierno. Pero de ahí serán lanzados al lago de fuego, donde también el diablo fue lanzado allí. Allí será lanzado también el falso profeta, el anticristo y todos aquellos que rechazaron a Cristo. Está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio, pero no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dios te bendiga.